Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver los componentes button, label y textbox. El componente button es un componente perteneciente al namespace windows.form que permite ejecutar una acción cuando se presiona clic sobre él. Por lo tanto, el evento asociado a este componente es el evento click. Ya veremos a continuación, cuando terminemos la parte teórica, un pequeño ejemplo para comprender qué es esto de evento click y cómo funciona el botón cuando se presiona sobre él. Ya teniendo en cuenta qué es el componente button y cuál es el evento asociado a este, o el evento principal de este componente, vamos a ver ahora el componente label. Este es un componente también perteneciente al namespace windows.form que permite construir una etiqueta de texto. Este componente se suele utilizar para acompañar cajas de texto o textbox, aunque no siempre tiene que ser así, pero la mayoría de las veces se suelen utilizar con ese fin, para indicar qué valor se debe ingresar en un textbox o en una caja de texto. Entonces aquí podemos ver una etiqueta label en un formulario o cómo se representa en un formulario y su función en el mismo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta parte teórica de este componente, pasemos al componente textbox. Este es un componente también perteneciente al namespace windows.form que permite construir una caja de texto. Este componente se suele utilizar cuando necesitamos pedir datos al usuario o bien para mostrar también datos. Estas cajas de texto o textbox las vamos a utilizar a lo largo de esta unidad o capítulo en los ejemplos y los ejercicios propuestos que veremos en la videoclase. Entonces, como podemos observar, esta es la representación gráfica de una caja de texto, cómo se representa en un formulario, y posteriormente veremos cómo utilizarla. Entonces, ya vista la teoría de estos tres componentes, veamos ahora un ejemplo práctico en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, antes de entrar a Visual Studio, quiero mostrarles muy rápidamente una aplicación que vamos a desarrollar en un par de videoclases, porque todavía faltan explicar algunos componentes para poder desarrollarla, y se las muestro ahora con el fin de animarlos para que vean que no vamos a estar desarrollando solamente ejemplos sencillos o aplicaciones sencillas, sino que a medida que avancemos en esta unidad y la unidad que sigue, vamos a desarrollar aplicaciones con más complejidad. Entonces quiero mostrarles muy rápidamente la funcionalidad de esta aplicación, que lo que realiza es crear una serie de cuentas de ahorros. Recordemos que en videoclases anteriores veíamos un ejemplo donde creábamos cuentas de ahorros y teníamos unos métodos que nos permitían realizar algunas transacciones a esas cuentas de ahorros, como lo eran ingresar dinero, retirar dinero de esa cuenta de ahorros y ver el saldo disponible. Pero ahora, en esta aplicación, se le va a agregar otra funcionalidad, que es la de ver el detalle de las transacciones, es decir, se tienen que mostrar en estas dos listas. Este componente lo vamos a ver en la siguiente videoclase, y lo que va a hacer este componente o estos componentes es que van a mostrar el dinero que se ingresó y en qué fecha se realizó. Entonces, tanto los ingresos de dinero a la cuenta y los retiros de dinero a la cuenta van a tener un historial. Ese es el agregado que se le va a colocar a esta aplicación. Entonces funciona de esta manera. Primero
tenemos que crear una cuenta a un cliente teniendo en cuenta sus nombres, su número de identificación, la dirección, el teléfono, y tenemos que colocar un saldo inicial al crear la cuenta. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, María, cédula 123 o número de identificación 123, dirección, calle Falsa 123, teléfono 4444, y vamos a colocarle que la cuenta se va a crear con un saldo inicial de 500. Entonces presionamos en crear cuenta y vemos que la aplicación nos muestra automáticamente una ventana MSG Box con un mensaje que dice que la cuenta de ahorros fue creada correctamente. Entonces presionamos en aceptar y automáticamente las cajas de texto quedan en blanco nuevamente para poder crear otra nueva cuenta. También tenemos este botón, que es el botón nuevo. En el caso de que se deseen limpiar o borrar los datos que tengan las cajas de texto sin necesidad de crear la cuenta, podemos presionar este botón. Luego de crear la cuenta, ya podemos realizar las transacciones a la misma. Algo que tengo que resaltar es que con esta aplicación podemos crear un número n de cuentas, y así como tenemos un número n de cuentas, también podemos realizar sus transacciones a cada una. Entonces, si por ejemplo yo quiero ingresar dinero a la cuenta de ahorros que se acabó de crear, simplemente presiono el botón de ingresar dinero y nos va a salir esta ventana, que es una ventana llamada Input Box. Ya se las estaré explicando también en videoclases posteriores. Y al salir esta ventana nos pide que ingresemos el número de cuenta a la cual se va a ingresar el dinero. Entonces, la cuenta que se acabó de crear tiene como número de cuenta el número 1. Entonces presionamos el número 1, que es a la cuenta que se le va a agregar el dinero. Presionamos en aceptar. Luego nos sale otra ventana Input Box, pero en este caso nos pide que ingresemos el valor a depositar en la cuenta de ahorros. Entonces en este caso vamos a colocar aquí, por ejemplo, 350, y al presionar aceptar nos sale una ventana MSG Box con un mensaje que indica que los 350, que es el valor que depositamos en la cuenta, fueron agregados al saldo correctamente. Entonces presionamos en aceptar y posteriormente muestra otra ventana MSG Box con el nuevo saldo disponible. Recordemos que cuando creamos la cuenta, el saldo inicial era de 500 y al depositar ahora 350, eso da un total de 850. Entonces presionamos en aceptar. Y si lo que queremos ahora es retirar dinero, presionamos en el botón retirar dinero. Realizamos lo mismo. Colocamos el número de cuenta, que sería el número 1. Colocamos el valor a retirar. En este caso vamos a colocar aquí, por ejemplo, 250. Si presionamos en aceptar, vemos que nos sale el mensaje. Los 250 fueron retirados de la cuenta correctamente. Y nos muestra el nuevo saldo. Su nuevo saldo es 600. Recordemos que teníamos 850 menos 250 que retiramos, el nuevo saldo es 600. Veamos ahora la nueva funcionalidad de las que les comentaba, que sería el botón de ver detalle transacciones. Al presionar este botón nos tienen que salir los depósitos y los retiros con fecha y hora. Entonces si presionamos en el botón ver detalle transacciones, nos pide el número de cuenta de la cual se quieren ver pues ese detalle de las transacciones o el historial de las transacciones. Entonces queremos ver el historial de las transacciones de la cuenta número 1 y presionamos en aceptar. Entonces vemos que automáticamente nos muestra el ingreso o el depósito de 350 con la fecha y la hora. De igual forma sucede con el retiro que se hizo por 250. Entonces quería mostrarles esta aplicación que vamos a desarrollar en videoclases posteriores con el fin de que se animen y sigan con
dedicación y esmero al estudio de este lenguaje visualbasic.net. Entonces, sin más preámbulos, situémonos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio y después de haber creado el proyecto de Windows 4, lo primero que vamos a hacer es colocar los componentes Button, Label y Textbox en el formulario. Entonces, para ello nos tenemos que ubicar en el cuadro de herramientas, el cual se encuentra ubicado en esta parte que les estoy señalando en pantalla. Ahí tenemos el cuadro de herramientas, presionamos clic sobre él y automáticamente nos muestra todos los componentes que podemos utilizar en este tipo de aplicación. Entonces, en este caso vamos a utilizar el componente Button. Vemos que además están ordenados alfabéticamente. Entonces vamos a coger el componente Button, vamos a dejar clic sostenido y lo vamos a arrastrar hacia el formulario. Entonces, luego de haber agregado el componente, lo podemos ubicar en la parte deseada del formulario y escogida la parte donde lo vamos a colocar, podemos cambiarle su aspecto, podemos cambiarlo de tamaño. Vemos que al seleccionarlo, lo podemos seleccionar, aparecen una serie de puntos. Estos puntos nos permiten agrandar el componente, en este caso el componente Button, lo podemos colocar más alto o lo podemos colocar más ancho. En el caso de que se le quiera cambiar el nombre, es decir, que no aparezca este nombre predeterminado que dice Button 1, sino que queremos que aparezca otro nombre, podemos cambiarlo de la siguiente forma. Debajo del explorador de soluciones, que sería este, tenemos la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades nos muestra las propiedades del componente que tenemos seleccionado. En este caso sería el componente Button. Al ser Button un objeto, cuenta con propiedades o características de las mismas que veíamos cuando iniciamos el capítulo de la programación orientada a objetos. Entonces, al tener esas propiedades, podemos manipularlas para cambiarle el aspecto a este objeto, en este caso a este componente. Entonces, para cambiarle este texto, tenemos que ubicar la propiedad text, que es la propiedad que nos permite cambiar el texto de este componente. Entonces vamos a ubicarnos en la ventana de propiedades, vamos a bajar y vamos a buscar la propiedad text. Aquí vemos la propiedad text, y al tener ya ubicada la propiedad, lo que debemos hacer ahora es cambiar el valor que tiene predeterminado, en este caso Button 1. Entonces vamos a borrar este valor predeterminado y vamos a colocar, por ejemplo, mostrar mensaje. Entonces presionamos ahora clic sobre el formulario y vemos que automáticamente se actualiza el texto de el componente Button. Otra propiedad que tenemos que tener muy en cuenta al utilizar cualquier componente es la propiedad name. La propiedad name, vamos a colocarlo por acá, name, nos va a permitir identificar en código visualbasic.net el componente que queremos manipular. En este caso, si queremos manipular este botón, tenemos que colocarle un valor por medio de la propiedad name para poderlo identificar en código. Entonces vamos a buscar la propiedad name, vamos a bajar aquí en la ventana de propiedades y buscamos la propiedad name. Entonces, ya ubicada la propiedad, realizamos lo mismo. Vamos a borrar el valor que tiene predeterminado y vamos a colocarle un nuevo valor. Por convención, a los botones se les suele colocar en el nombre identificativo las tres primeras letras B, T, N, que sería como la forma abreviada de decir botón o button. Y luego de colocar esas tres primeras letras,
tenemos que colocarle ahora el nombre específico para ese botón. En este caso yo voy a colocarle btn mostrar mensaje. Aquí tenía que colocarle la segunda M en mayúscula. Esto también tiene que ser por convención porque sigue las mismas reglas de las declaraciones de las variables. Recordemos que no puede llevar espacios ni caracteres especiales porque este valor en sí, que tiene la propiedad name, es el nombre del objeto. Entonces, al ser este el nombre del objeto, tenemos que seguir las mismas reglas como si declaráramos este objeto en código Visual Basic.net. Entonces es un aspecto a tener muy en cuenta. Recordemos que esta propiedad name, que no se nos olvide, nos permite colocarle un nombre identificativo al componente cuando lo vayamos a manipular en código Visual Basic.net. Entonces ya hemos visto la utilidad de estas dos propiedades importantes del componente button y de la mayoría de los componentes que vamos a ver a lo largo de esta unidad. Vamos a ver otra propiedad. Aquí podemos investigar y utilizar esta serie de propiedades para ver su funcionalidad. Esto ya les queda a ustedes de tarea. Vamos a ver otra propiedad que sería la propiedad font. Ubicamos la propiedad y en la parte del valor vemos que nos sale un pequeño botón con 3 puntos. Vamos a presionar clic sobre él y al presionar clic nos salen una serie de valores. Esos valores son la fuente, es decir, el tipo de letra que va a llevar el texto del botón, el estilo de fuente, si va a ser normal, si va a ser negrita, si va a ser cursiva, y también el tamaño del texto. En este caso vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a ubicar otra fuente, vamos a colocar aquí Arial, a colocarla normal y que va a tener un tamaño de 12. Presionamos en aceptar y vemos que automáticamente el texto del botón cambia teniendo en cuenta los valores que escogimos en esa ventana. Entonces ya vista la parte visual de lo que es un botón, vamos a ver ahora un poco de código utilizando este componente, es decir, al presionar clic sobre él debe realizar alguna acción. Entonces vamos a presionar doble clic sobre este botón y vemos que automáticamente Visual Studio nos genera el evento asociado a este componente, el cual es el evento click. Al igual que el evento load que veíamos en la videoclase anterior, que estaba asociado al formulario, este evento click está asociado al botón que tiene como nombre btn mostrar mensaje. Aquí estamos viendo el valor que le colocamos en la propiedad name. Entonces vemos lo importante y fundamental que es colocarle el valor a esta propiedad a cualquier componente que utilicemos en el formulario. Entonces que no se nos olvide esa parte. Entonces ya generado el evento, vamos a colocar el código que va a estar dentro de este procedimiento. Entonces lo que va a hacer este botón cuando presionemos clic sobre él es mostrar un mensaje. Entonces vamos a colocar aquí msgbox porque lo va a mostrar por medio de una ventana. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de comillas vamos a colocar estamos en el mejor curso de Visual Basic.net. Entonces ya colocado el código dentro del procedimiento, al presionar clic sobre el botón btn mostrar mensaje se va a ejecutar este código, el cual va a mostrar una ventana msgbox con el texto que colocamos dentro de las comillas dobles. Entonces vamos a guardar cambios y a ejecutar el programa. Vamos a presionar en iniciar y vemos que nos muestra la primera ventana msgbox, que sería la del evento load, que sería este mensaje, interfaces gráficas de usuario. Presionamos en aceptar y ahora sí nos sale el formulario.
Entonces cuando nos presenta ya en sí el formulario, vamos a presionar clic sobre el botón mostrar mensaje. Le presionamos clic sobre el botón mostrar mensaje y vemos que ahora sí nos muestra la ventana MSGBox con el texto estamos en el mejor curso de visualbasic.net. Entonces vemos la utilidad que tiene un botón y el evento principal asociado a este componente. Vamos a ver ahora los componentes label y textbox. Entonces nos vamos nuevamente al cuadro de herramientas, ubicamos el componente label, dejamos clic sostenido y lo arrastramos hacia el formulario. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiarle el tamaño al texto de esta etiqueta. Entonces, ubicamos la propiedad font de esta etiqueta, la seleccionamos. Recordemos que primero tenemos que seleccionarla y luego ubicar la propiedad. Vamos a colocar también que va a ser Arial. Vamos a colocar la que va a ser negrita. Mejor vamos a colocar la que va a ser normal. Vamos a dejarla normal. Y vamos a colocar la que va a ser de tamaño 12. Presionamos en aceptar y vemos que el tamaño del texto cambia automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar el mensaje, pero por medio de esta etiqueta. Entonces recordemos que para cambiar el texto de un componente, en este caso de la etiqueta label, lo tenemos que hacer por medio de la propiedad text, pero ahora no lo vamos a hacer desde la ventana de propiedades, sino de este código. Entonces para ello lo que tenemos que hacer primero es cambiar la propiedad name o el valor predeterminado que tiene la propiedad name de este componente. Vamos a cambiar este valor predeterminado que dice label 1 y le vamos a colocar LBL, que sería la convención para nombrar a las etiquetas label, y ahora le colocamos el nombre específico para este componente. Entonces vamos a colocarle aquí label mensaje. Ya colocado el valor a la propiedad name de la etiqueta label, vamos a ubicarnos de nuevo en el evento clic del botón mostrar mensaje. Entonces en vez de mostrar este mensaje por medio de la ventana MSGBox, lo vamos a mostrar por medio de la etiqueta. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es utilizar el objeto o el componente llamado LBL mensaje, que es el nombre que le colocamos a la etiqueta label por medio de la propiedad name. Entonces luego de colocar el nombre del objeto, porque en sí la etiqueta label es un objeto, colocamos un punto para poder acceder a las propiedades y métodos que tiene este objeto. Entonces vamos a colocar aquí que vamos a utilizar la propiedad text. Entonces vemos que esta propiedad aquí en el menú IntelliSense de Visual Studio dice que obtiene o establece el texto asociado al control o al componente. Entonces utilizamos esta propiedad text y recordemos que para asignarle un valor a un objeto en uno de sus atributos por medio de una propiedad, lo que tenemos que hacer es utilizar el símbolo del igual o el operador igual y colocarle el valor. En este caso vamos a colocarle estamos en el mejor curso de visualbasic.net. Entonces ya no lo vamos a mostrar por medio de la ventana MSGBox, sino que lo vamos a mostrar por medio de la etiqueta. Entonces presionamos nuevamente en iniciar. Nos sale el mensaje de interfase gráfica de usuario del evento load, y ahora al presionar el botón mostrar mensaje se tiene que cambiar este texto predeterminado que dice el label 1 por el texto estamos en el mejor curso de visualbasic.net. Entonces presionamos clic sobre el botón y vemos que automáticamente se cambia ese valor de label 1 por este mensaje. Entonces ya estamos observando más a profundidad cuál es la utilidad de la propiedad name, que es una propiedad fundamental en estos componentes.
Entonces, ya aplicada la etiqueta label, vamos a utilizar ahora la caja de texto o el text box. Entonces nos ubicamos nuevamente en el cuadro de herramientas. Vamos a ubicar el text box. Vemos que aquí está ya ubicado el text box. Presionamos clic sostenido y lo arrastramos hacia el formulario. Entonces lo ubicamos dentro del formulario y ya colocado en la posición deseada, podemos manipularlo, es decir, podemos colocarlo más ancho o menos ancho. Recordemos que la utilidad de estas cajas de textos es la entrada de datos o la salida de datos, es decir, mostrar el resultado de alguna tarea o pedir los datos para la ejecución de alguna tarea. En este caso, lo que vamos a hacer para explicar el funcionamiento de este componente es mostrar un mensaje de bienvenida personalizado, es decir, que aquí en esta caja de texto vamos a ingresar un nombre y ese nombre va a estar acompañado de un mensaje, es decir, va a decir hola concatenado con el nombre que ingresemos en la caja de texto. Vamos a suponer que se ingresó el nombre de Pedro, por ejemplo, y luego de concatenar el nombre se coloca bienvenido, y eso es lo que va a realizar el botón cuando presionemos clic sobre él, pero no lo vamos a mostrar por medio de una ventana, sino que lo vamos a mostrar por medio de la etiqueta label. Entonces, al igual que los otros dos componentes, vamos a seleccionarlo y vamos a cambiarle el valor de la propiedad name para poderlo identificar en el código visualbasic.net. Entonces, ubicada la propiedad name, cambiamos el valor predeterminado y colocamos el nuevo valor. En este caso, a los text box o a las cajas de texto, las letras principales son TXT y luego colocamos el nombre específico. Entonces en este caso voy a colocarle TXT nombre. Ya colocado el valor de la propiedad name, lo vamos a ubicar de nuevo en el evento clic del botón y lo que vamos a hacer ahora es crear una variable de tipo de dato string a la cual voy a llamar nombre. Va a ser de tipo de dato string y va a ser igual a lo que se ingresó en la caja de texto txt nombre en su propiedad .text. Es decir, que por medio de la propiedad text vamos a obtener el valor que se ingresó en la caja de texto txt nombre, que posteriormente se va a almacenar en la variable llamada nombre. Entonces el label mensaje en su propiedad text le vamos a asignar lo que tiene almacenada la variable nombre. Entonces, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que nos sale interfaces gráficas de usuario. Presionamos aceptar. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, María. Son los nombres que utilizo siempre. Y al colocar el valor en la caja de texto, vamos a presionar clic sobre el botón y vemos que automáticamente en la etiqueta label nos sale el valor de María, que es el mismo valor que se ingresó en la caja de texto. Entonces aquí estamos viendo la funcionalidad que tienen estos tres componentes. Para finalizar, quiero mostrarles dos de los muchos eventos que tiene la caja de texto, al igual que el componente del label. Y estas cajas de textos o text box tienen un evento principal asociado. Entonces, si nosotros presionamos doble clic sobre este componente, vemos que automáticamente Visual Studio nos genera el evento TextChange. Y este evento lo que realiza es que cada vez que se modifique el texto del text box, se va a activar este evento. Si yo coloco aquí, por ejemplo, msgbox y coloco como mensaje, se ha cambiado el texto. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, nos muestra el mensaje del evento load, y al colocar un primer valor en la caja de texto, vemos que automáticamente se muestra la ventana msgbox
con el texto que colocamos dentro de las comillas dobles. Y se mostró porque al ingresar un valor a dicha caja de texto se activó el evento TextChange. Y este evento se desencadena cada vez que se modifique el texto de este componente. Entonces, si nosotros presionamos en aceptar y colocamos otro valor a este texto, vemos que se desencadena nuevamente este evento. Aquí estamos viendo muy claramente cuál es su utilidad. Vamos a presionar en aceptar y vamos a ver ahora muy rápidamente, para ahora sí finalizar, otro de los eventos de esta caja de texto. Vamos a presionar doble clic nuevamente sobre la caja de texto y aquí en la parte superior de Visual Studio, aquí donde les estoy señalando, tenemos una parte donde se muestran los eventos asociados al componente que tenemos seleccionado. Entonces en este caso tenemos el evento TextChange, que es el que estamos utilizando actualmente para la caja de texto, pero si yo no quiero utilizar ese evento, sino que quiero utilizar otro, lo puedo cambiar presionando clic sobre este botón que tiene como una flecha hacia abajo. Presiono clic sobre él y me aparecen una lista de los eventos asociados a este componente. Entonces si yo por ejemplo utilizo este evento llamado LotsFocus, vamos a presionar clic sobre él, Visual Studio me genera otro procedimiento con el evento asociado, que en este caso sería LotsFocus. Entonces este evento se desencadena cuando el componente pierde el foco. Es decir, vamos a ubicarnos en un momento en la vista de diseño del formulario, y cuando se dice que el componente pierde el foco, quiere decir que ya no se está utilizando. Por ejemplo, vamos a presionar aquí en iniciar y cuando nosotros nos ubicamos dentro de la caja de texto, eso quiere decir que este componente tiene el foco porque lo estamos utilizando. Cuando nosotros ya no estamos utilizando ese componente, en este caso la caja de texto, sino que estamos utilizando el botón, quiere decir que ese componente perdió el foco. Ahora el foco lo tiene el botón mostrar mensaje. Entonces este evento se va a desencadenar cuando el componente pierda el foco. Entonces si colocamos este mensaje, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo acá dentro del procedimiento de este evento. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que ya el evento TextChange ya no se ejecuta porque ya no colocamos ninguna instrucción dentro de ese procedimiento, sino que se va a ejecutar ahora el evento LotsFocus. Es decir, que cuando ya yo no utilice esta caja de texto, se va a desencadenar dicho evento. Vamos a ver si efectivamente es así. Ya no vamos a utilizar la caja de texto, sino que vamos a utilizar el botón. Entonces vemos que automáticamente, al dejar de utilizar la caja de texto, se desencadena el evento LotsFocus y se muestra o se ejecutan las instrucciones que estén dentro de ese procedimiento. Bueno muchachos, aquí les dejo un pequeño ejercicio de tarea con el fin de aplicar todos los conceptos que hemos visto en esta videoclase. Es decir, van a diseñar y a desarrollar una pequeña aplicación de escritorio que dé solución al problema teniendo en cuenta el enunciado que estamos viendo en pantalla. Si no estoy mal, creo que este ejercicio lo desarrollamos al comienzo del video curso en una aplicación de consola, pero ahora lo vamos a desarrollar en una aplicación de escritorio para reforzar los componentes Button, Label y Textbox que vimos en esta videoclase, aplicando cada una de las propiedades vistas también en esta videoclase. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito
para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.